Bueno, otra vez estamos por aquí en Hablemos de con Gaby Abraham Cintu Posada, mi sobrino. Vuelvo y presento porque tuvimos eh, un problema que estamos grabando desde el computador, entonces ya nos toca desde el celular. Entonces le dije a mi sobrino, vente para acá, para mi casa, para que hagamos el ejercicio desde aquí, porque de pronto tenía susto de que no nos diera el empalme de la videollamada, él desde allá desde la casa y yo acá. Entonces vuelvo y los presento, mucho gusto. Gaby Abraham Cinto Posada, mi sobrino, Liliana Posada, hoy estamos en Hablamos de, vamos a hablar de mentes brillantes. Entonces, si alguien me preguntara quién es para mí una mente brillante, sin ir a Einstein, sin ir a mi sobrino tía tampoco, yo voy a decir este caballero, o sea, escucharlo hablar acerca de todo. Él te habla de ecología, él te habla de ciencia, de religión, de política, de gastronomía, de cualquier cosa y te lo explica así, al dedal, te explica con lujo de detalles para que tú entiendas. O sea, para él no hay temas vetados que digan que van por allá en, digamos, en un panorama alto y que yo estoy aquí abajito, entonces no puedo escuchar o saber de esos temas. Él los explica súper bien. Entonces, que nos cuente Gaby quién es él. Bueno, volvamos a empezar entonces. Yo, Sí. primero que todo, me disculpo si hay alguna palabra en español que de pronto pronuncio mal o uso otra palabra que no es. Yo repito que no aprendí español en la escuela, yo lo aprendí con mi madre hablando en la casa. Yo viví muchos años en Italia y, bueno, digamos que para empezar de pronto con el aprendizaje. Para mí el aprendizaje es algo fascinante. El aprendizaje es como una parte fundamental. Uno, de volverse una persona mejor. Dos, de encontrar maneras en las que volver el mundo un lugar mejor para otros y para uno mismo también. Y de pronto también una manera de descubrir tecnologías, descubrir ideas en general. Es una cosa fundamental para ser humano. Y digamos que para mí fue un proceso un poco fuerte a veces, porque hubo mucho desacorde eh, en mi proceso académico, digamos, porque para mí fue un problema de autoridad, primero que todo, porque digamos que el aprendizaje tiene que ser algo personal. Puede ser personal estando en un contexto escolar, en una universidad, en un bachillerato, pero lo que no me gustan son los métodos, porque es toda una cuestión de método. Digamos que las escuelas están maximizadas, están maximizando el aprendizaje al mayor, no es al detalle. Entonces, ¿qué pasa? Cuando es una educación de cantidad y no de calidad, ahí está el primer problema, porque así no funcionan los seres humanos. Obvio, va a haber quien soporte ese tipo de proceso, quien siga con eso y quien no. Y esa gente que no puede, yo creo que son la mayoría de ese tipo de personas podrían haber sido muy brillantes. Y yo creo que es una tragedia moderna. La cantidad de Einsteins, de Elon Musk que hemos perdido por culpa de la academia. De un proceso demasiado riguroso, un proceso anticuado que de pronto sacó mucha gente. Digamos que yo no me voy a identificar con esas personas porque digamos que no tengo su nivel de experiencia, su nivel de oportunidades todavía, vamos a ver, pero digamos que la mayoría de esas personas han tenido una relación conflictual con la academia, con la educación. Se han salido del esquema. Más bueno. Entonces, lo importante de la educación no es tanto el contenido, sino los métodos. ¿En qué sentido? La educación sí por sí es importante. Es un proceso que sirve a la sociedad, sirve a formar personas primero que todo, pero nos ayuda con el avance tecnológico, que es lo que nos ayuda a tener una vida moderna cómoda, segura. Eso es gracias a la tecnología, no es gracias al avance político, al avance de la democracia, es gracias a la tecnología. ¿En qué sentido? Armas, eh, transporte, comida, sanitación, todo eso es gracias a la tecnología. ¿Y la tecnología dónde viene? De la instrucción. Entonces creo que más personas deberían por lo menos considerar la opción. No aceptarla del todo porque nadie va a aceptar algo como tan radical, como
decir que deberíamos poner todo el dinero en la educación, en la formación. Eso no va a pasar. Pero ojalá, mi sueño es ver un futuro en el que la educación lleva lo mejor de las personas, hace que las personas saquen lo mejor de ellos, en el sentido de instrucción y aprendizaje. Entonces digamos que mi mayor problema con la educación fue el discurso de la memorización. La memorización ahí suena como un instrumento útil, que una persona, si tú le preguntes algo, te saben responder ahí mismo. Eso suena como una idea buena. Uno como le enseña a los niños a hacer multiplicaciones con tablas, ¿cierto? Las tablas del 3, del 4, y ellos van aprendiendo así. Eso es útil, sí, pero ¿cómo le va a enseñar a un niño una tabla de ética? Decir que un niño, si hace esto, tiene la tablita que le dice que esto es malo, esto es bueno, sí. Eso no es nada personal. Eso no es personal, eso no lo aprendieron, eso lo memorizaron. El aprendizaje es un proceso personal. Es un proceso que todas las personas tienen que pasar y no es necesariamente de material escolástico. El aprendizaje puede ser de vida, de relaciones, de experiencias, de cualquier cosa. Y yo creo que es fundamental, es parte de todas las personas. Y yo creo que es lo que permite permanecer lúcido en la vejez. Muchas personas que yo veo ancianas que de pronto no son tan lúcidas, yo supongo que están de esta manera porque perdieron el amor por el aprender, por el descubrir cosas nuevas. O quien les ayudara en el proceso también en la vejez, ¿no? A seguir aprendiendo. Y eso es muy importante, porque uno aprendiendo cosas nuevas se mantiene fresco. El cerebro está trabajando con cosas nuevas y eso es lo que facilita la plasticidad del cerebro, que estar expuesto a situaciones nuevas, a condiciones nuevas, porque el cerebro tiene que improvisar, tiene que usar lo que aprendió para hacer algo nuevo. Si el cerebro está siempre, ya te lo la pieza. El cerebro está siempre utilizando los recursos que ya sabe, que ya conoce, no va a hacer nada nuevo. Entonces se permite como oxidar, que ya no necesita los caminos neuronales que llaman. Entonces, ese es desde el punto de vista personal. Desde el punto de vista societal, imaginémonos, si aquí en Colombia, ¿cuántos Einstein hubiéramos tenido hace 20 años? ¿Cuántos se murieron? ¿Cuántos se desaparecieron? ¿Cuántos quedaron en la calle? ¿Cuántos quedaron vendiendo confites en la calle? Entonces es mi pregunta, ¿cuántas de esas personas hay? ¿Y por qué no están ayudándonos? Y yo creo que la respuesta es más o menos obvia, hay muchos. ¿Y a dónde están? ¿Quién sabe? Porque es un discurso de juzgar sobre todo. Uno ve a una persona y no sabe su capacidad intelectual a primera vista, a primera interacción. Uno tiene que tener esa curiosidad también con lo que piensan las otras personas. Eso es muy difícil, quedarse con las opiniones propias y no preguntar lo de las otras. Porque cuando hay dialéctica, cuando hay conversaciones con otros, uno sabe, ok, yo tengo mi idea puede ser blanca y la otra persona es gris. El respeto nunca por la es diferencia. negro, nunca es totalmente diferente mi idea de las de las otras. Y eso es fundamental. Entonces ahí sale ese discurso, en el discurso de la instrucción de las personas. Si una persona entra a esta fábrica, llamémoslas así las escuelas, fábricas de personas útiles, así las describo yo las escuelas. Hay personas que no van a entrar en el molde, entonces esas personas no las podemos votar y ya. Esas personas hay que tenerlas, no con programas especiales, pero con ayuda más personalizada. Digamos que los profesores ya tienen mucha carga, y eso lo reconozco, pero el problema no es de ellos, la carga que se las da las figuras mayores en la instrucción. Entonces, si trabajamos con un modelo de pronto más cercano al estudiante, de la relación estudiante-profesor, yo creo que las cosas mejorarían. Porque es que es el modelo el problema, sí, realmente es el modelo, y hay muchos, hay el modelo de Europa del Norte, y de pronto eso no funciona aquí, pero por lo menos dedicar un estudio sobre cómo deberían ser las cosas, sí. Eso es fundamental. Y actualizarnos. Ese es el problema, que muchas infraestructuras, por ejemplo la burocracia, apenas ahora se están digitalizando. Muchos países llevan décadas utilizando soporte digital. Sí. Entonces, vemos que el futuro está aquí y nosotros todavía estamos aquí. Es decir, ¿por qué? Obvio, hay un costo, hay unos intereses también. Entonces
Las cosas es que están muy descubiertas, están muy cubiertas, mejor dicho. Entonces ahí está el problema. Y yo estoy convencido de eso, que si dedicáramos más tiempo como personas, no como escuelas, sino como cualquier persona que vayamos al trabajo, que seamos panaderos, que seamos confiteros, que dediquemos una parte de nuestros días a estudiar. Que sea cualquier cosa, no tiene que ser ingeniería, no tiene que ser matemática. Un hobby, un arte. Un hobby. ¿Por qué? Porque, ¿qué es la primera cosa que uno experiencia cuando llega a este mundo? Le dan un nombre, te dicen que eres tal cual, que vives aquí, que estás en este país, y que es la mejor ruta de acción ahí. Nos deberíamos preguntar eso, ¿de dónde voy desde aquí? Entonces, ¿qué quiero? ¿Quién soy y qué quiero? ¿Cómo llego a eso? Entonces, ok, digamos que estoy en las paredes de esta vida, soy un confitero y no veo salida, o lo hago porque quiero. No veo oportunidades. No veo oportunidades. A ver, hay una gran oportunidad y esa oportunidad se llama el Internet. Sí. La cosa es que el Internet ha abierto caminos que antes no estaban disponibles. Por ejemplo, desde el punto de vista de la investigación científica, la mayoría de la investigación científica ahora se hace colaborando por Internet. Se comparten los estudios, se comparten las verificaciones de los estudios. Y eso es importantísimo. Entonces hay que integrarse. ¿Por eso qué requiere? Saber inglés. Digamos que la red en español no es muy consolidada, que era. No tiene como tanto como lo tiene la red en inglés. Digamos que el inglés es el idioma universal del Tantas Internet. oportunidades también. Entonces, sí, ese es el discurso. Entonces, ¿yo qué digo? Es muy útil estudiar inglés. No para ser gringo, no para ir a Estados Unidos a trabajar, a ganar dinero. Una necesidad social. Digamos que sí, porque ya es algo que se requiere. Uno puede tener la red en su idioma, pero no va a ser lo mismo que la red en inglés. Sí. Porque la calidad de la información no es la misma. Digamos que, ok, uno dedica una parte de su vida a estudiar inglés, y eso qué le va a ayudar a uno ahí mismo. Que ese es el problema ahora. La gente ahora está interesada en tener un retorno inmediato. Yo invierto algo y quiero que me retorne ahí mismo. Eso no funciona así. Sí. Uno tiene que darse cuenta que uno está muy apegado a algo que antes no estaba, que llegó con los celulares, con el internet, que es la velocidad de la conexión con la información y con la recompensa. ¿En qué sentido? Si yo estoy en Facebook, en WhatsApp, o estoy jugando un jueguito en el celular, me siento bien, me divierto. ¿A qué costo? No me vale nada. Y ese es el problema. Ese es el problema, porque si yo tengo mi recompensa sin hacer nada, ¿qué recompensa es? Me siento bien, pero es un vacío detrás. Es como... Se generó un estímulo cerebral con la dopamina que te generó el juego, pero en la parte productiva no hubo nada de recompensa. Entonces, eso es lo importante. Entonces, mucha gente está haciendo lo que se llama el detox, la detoxificación de dopamina. Entonces, es pasar a no utilizar los aparatos menos, pero utilizarlos de una manera más consciente. Es decir, ¿cuántas horas llevo en el día haciendo eso? Sí. Como Estamos ser más pegados, crítico, ¿no?, del uso. O decir, bueno, quiero usarlo mucho, es algo que me gusta. ¿Cómo lo vuelvo productivo? ¿Cómo puedo hacer bien a los otros y a mí mismo también? Entonces, ese es el problema. Que a mí me pasaba esto. Yo me ponía a estudiar y a los 10 minutos me aburría. Me aburría, me daba rabia. Eso no es normal. Eso no es normal. Eso es síntoma de un síndrome de dependencia. ¿Dependencia de qué? Ya de acceso a pensar en el la juego. información. O a lo que sea, al juego, a la información, al estar a la conectado. conexión. Exacto. Entonces uno tiene que ser muy crítico de los medios sociales también. ¿Por qué? Porque dan información social. Lo social entró con lo media, lo multimedial. Ese es el problema, que es una sustitución. No es lo mismo que estar en persona y hablar cara a cara. Entonces hay que tener cuidado con eso, de no caer en ese tipo de trampas. Sí. Y más cuando esa comunicación te aleja de las personas que tienes al lado, hijos, esposo, amigos, lo que sea. Entonces estamos acá en una conversación de 4 o 5 personas y por allá está el hijo necesitando también atención, o los niños chiquitos sobre todo, que están observando a los niños pequeños, que para mi mamá, para mi papá es más importante conectarse a un teléfono
que ponerme cuidado, que visualizar qué estoy haciendo. Y aquí se conecta algo muy interesante, que yo hablo como generación de 98, yo no soy muy viejo, yo lo que sí soy muy consciente de lo que está pasando. La diferencia. Entonces, la diferencia es que yo cuando tenía 6 años no tenía celular, yo no tenía iPad, yo no tenía el televisor, pero yo no miraba televisión todo el día. Yo me la pasaba jugando con mis juguetes, con mi hermanito y ya. Y yo creo que en la fase del desarrollo de los niños eso es muy importante, la socialización, Sí. no Y el la celular, motricidad. la motricidad. Ajá. A ver, yo no digo que no les den los celulares a los niños, pero que controlen su uso. Porque, ok, se están volviendo muy hábiles, ellos están creciendo con ellos. Entonces, ¿quién sabe qué va a pasar en 20 años? Yo no sé, podría ser que tengamos una generación asocial, antisocial, Sí. puede que se aíslen del todo. Nada visual, solamente este espectro, solamente. Y yo le veo un riesgo ahí, yo le veo un riesgo, porque tal vez no estemos listos para ese tipo de conexión, tal vez seamos demasiado animales sociales para eso todavía, y eso nos haga daño a largo plazo. Pero yo qué digo, digamos que la conexión con los medios digitales, sobre todo ahora, es algo natural, es algo intrínseco a la evolución del hombre. ¿Por qué? A ver, yo me identifico como un transhumanista. Yo creo que el objetivo del hombre es dar lugar a otro post-hombre, algo que viene después del hombre. Y ahora nosotros somos trans-hombres, que todavía no estamos ahí. Trans no como transexual, trans es como en progreso, en proceso, en transición. Entonces, ¿por qué digo esto? Tenemos ya muchas pruebas que la conexión con las máquinas, con los procesos digitales están en curso. Ya miremos hace 10 años. Hace 10 años los teléfonos, las pantallas eran así y decían quién te estaba llamando, Sí. qué mensaje te mandaron. Entonces, digamos, no era tan directa. Ya la comunicación con los medios está mucho más directa. Y yo, ¿por qué digo que eso sea normal? Digamos que ahí puedo conectar un poco con la Matrix. La Matrix no es solo una película. La película salió de un libro, de un tratado de filosofía de un filósofo postmoderno, que es Jean Baudrillard. Jean Baudrillard escribió Simulacro y Simulación, digamos, a los inicios del 70, hasta el final. Digamos que Baudrillard vio su país, Francia, evolucionar de un país del posguerra, es decir, de los 50, a una potencia industrial, y vio toda la industrialización de su país y el paso a los nuevos medios. O sea, antes que hacían los periódicos, los imprimían, tenían los caracteres, cada letra, y imprimían el periódico y lo mandaban. Pasaron a la impresión digital. ¿Qué dice? Entonces eso se vuelve mucho más rápido, hay más cantidad, es más accesible, es más barato. Entonces, ¿qué pasa? Ese es solo un medio. Baudrillard vio que los objetos, como una lavadora, una licuadora, empezaron a tener más valor, un valor agregado. No era su valor de uso, como yo compro la licuadora para licuar, compro la lavadora para lavar, sino que yo compro estos objetos para decir, yo compro esta marca, yo me identifico con esta marca, me gusta esta marca, entonces la voy a poner en mi casa. Ese es el valor de idea. El valor de idea es una idea muy abstracta, es como conectada con el idealismo kantiano, con el idealismo, con las ideas de la mente, que es algo un poco lejano a las interpretaciones materialísticas, monistas de la edad contemporánea. Entonces, a ver, digamos que hay mucha prueba física de que podríamos estar en una simulación. ¿Qué quiere decir eso? A ver, una simulación no tiene que ser digital, pero es muy probable que lo sea. Entonces yo les hago el ejemplo. ¿Qué nos hace conscientes? Uno cuando se siente y se pone a preguntar eso, ¿qué es la conciencia? ¿Qué quiere sentir ser? ¿Qué quiere decir eso, ser, sentir? Uno, ¿qué quiere decir eso? Que es consciente de ser consciente, es una vuelta. Eso es crucial, ¿por qué? Porque nos permite tener esa idea, algo que es autorreferencia, que es un ciclo continuo. Esa idea, ¿qué quiere decir? La podemos analizar con la vida. Entonces, dentro del ADN nuestro está la información necesaria para crear otra persona. Eso puede ser controversial, pero es la verdad. Eso, así funciona la vida. Un perro con otro perro, ¿qué hacen?
otro perro. Otro perrito. Y eso es un ciclo. Eso, Un entonces, ciclo natural. esa idea, como parte de la vida, está en nosotros como humanos, la podemos interpretar con la realidad. Es la realidad misma, porque la vida es parte de la realidad, crear otra realidad. Eso es algo muy abstracto, eso no suena como muy probable, pero a ver, tenemos pruebas. ¿En qué sentido? La física nos está llevando a un lugar. Es decir, digamos que pasamos de la física clásica a decir que los objetos están hechos de átomos indivisibles, a decir que los átomos están hechos de quarks, de electrones, y que estas partículas son vibraciones en un campo infinito, pero que se localiza en algún lugar, en una forma de vibración, y esa es la partícula. Entonces nos preguntamos, ok, esos campos se pueden cuantizar, como cuantizamos la luz, la masa de los electrones y todo eso, se puede cuantizar, es decir, tiene una cantidad discreta mínima. Sí, todos los campos se pueden cuantizar, aunque no sabemos si la gravedad sí, pero eso es un discurso más para el futuro, pero es muy probable que se cuantice. ¿Qué quiero decir que se cuantice? Que se puede computar, De una medida. se puede calcular. Si tú tienes una medida, puedes saber una medida más otra, cómo afecta a las otras alrededor. Entonces es muy probable que la realidad, siendo cuantizable discretamente, sea computable, o sea posible procesarla con un computador. ¿Qué nos permite esto? Decir que pueda haber una realidad más profunda detrás, en la que está la máquina que nos está simulando. Pero lo interesante es que esta máquina sería una máquina increíblemente grande, porque la cantidad de bits o de procesamiento, de poder de computación es muy grande para calcular todas las interacciones de todos los espacios que hay en el universo, para calcular las interacciones de las partículas. Es muy probable que estemos en una simulación, y lo más probable aún es que nosotros mismos lleguemos a crear una simulación. Es decir, por ejemplo, hay que pensar de una manera, hay que dejar de pensar como yo, Humanos. como generación mía, como mi vida. Hay que empezar a pensar en las vidas de mis hijos, de los hijos de mis hijos. Hay que empezar a pensar más adelante, qué va a pasar más adelante, porque eso es lo que nos vuelve conscientes, la habilidad de autosimular. Un perro no es capaz de pensar un mes en el futuro, una hora en el futuro, tal vez una hora, pero un día, 2 días, no creo. Y esa es la cosa, que digamos que, no sé si han escuchado de la inteligencia artificial aplicada. Por ejemplo, mostraron unos videos de un brazo robótico que no le enseñaron cómo mover, sino que él mismo aprendió. Le dijeron, esta parte de tu brazo pesa tanto, esta pesa tanto, y se puede mover de esta manera. Y él, jugando con eso, logró aprender que si hacía este movimiento podía agarrar algo. Nadie le enseñó a moverse, nadie. Él solo, esta máquina con esta red Con neural, esos cálculos. logró decir, ok, yo puedo coger este cubo y ponerlo aquí y me dan una recompensa. Nadie le enseñó eso. ¿Qué nos dice eso? Una máquina puede aprender a comportarse casi como un animal, haciendo autosimulaciones, porque así funcionó. Le dijeron, tú tienes estas figuras, estos pesos, estas características, y puedes hacer estos movimientos. Y ya después, simúlate. Es decir, imagínate hacer este movimiento y qué sería hacerlo. Y después hazlo en el mundo real. Y después de horas y horas y horas de autosimulación, el brazo logró hacer el movimiento perfectamente, sin que nadie le dijera cómo hacerlo. ¿Eso qué nos dice? Que tal vez el cerebro funcione de esa misma manera. Que el cerebro sea una máquina. Que el cerebro sea una máquina que aprendió sola a existir, a pensar. Y la sensación de ser es eso. Es autosimular. Es decir, digamos que la idea controversial es que estamos en una simulación y que necesitamos pruebas para comprobarlo. Yo les puedo decir, ustedes ya están en una simulación. El mundo que ustedes ven es una interpretación del cerebro. Ustedes no están aquí afuera, ustedes están aquí. Y aquí, ¿qué hay? Está el cerebro. El cerebro lo único que interpreta son las señales que vienen de los ojos, de los oídos, de la nariz, de las manos. Hay más sentidos, porque el cerebro también tiene el sentido de a dónde está el cuerpo, es la propriocepción, que eso es lo primero que se va cuando uno está borracho, que uno no sabe dónde están los brazos ni las manos. ¿Qué quiere decir eso? El cerebro ahora mismo está simulando su experiencia. El cerebro no sabe qué es estar consciente. El cerebro está simulando la realidad. Entonces, por ejemplo, una persona ciega o un sordo, ¿qué quiere decir? Tienen en su simulación
no tienen esos sentidos, no pueden saber qué quiere decir ver o sentir. Ajá. Entonces, en ese sentido, su simulación no es como la nuestra, tiene algo diferente. Entonces yo digo, ok, si nuestro cerebro logra crear una simulación del universo, del mundo, muy limitada, porque igual recordemos que lo único que vemos de la luz es un espectro muy pequeño. Es más, todas las frecuencias de la luz que vemos, los colores rojo, azul, verde, están en un espacio menos del espacio entre mis dedos ahora. Es minúsculo lo que vemos de la luz. Digamos que algún día podremos ver el infrarrojo y el ultravioleta, veremos más. Unas preguntitas por ahí. Entonces, ahí podemos aumentar nuestra fidelidad de la simulación del universo. Pero ese es el problema, no tenemos el acceso físico a la realidad. Tenemos una interpretación del cerebro mediada. Entonces, mi pregunta es, ya estamos avanzando las interfaces cerebro-máquina, es decir, los implantes cerebrales pueden conectarse ya a computadores. ¿Qué pasaría si nos diéramos nuevos sentidos? ¿Qué cambiaría nuestra simulación? ¿O qué pasaría si conectaríamos dos cerebros? ¿Cómo sería la realidad ahí? Esa simulación de ellos. O todos los cerebros. Entonces, esa es mi interpretación de la Matrix. Que no es la Matrix, es una simulación universal. Que es algo que sale porque sí. Entonces, lo interesante es que si nosotros estamos en una simulación, y es muy probable que vayamos a crear otra, que esta realidad misma sea una simulación. Entonces ahí hay un problema. Es un problema del huevo y la gallina. ¿Quién vino antes? ¿Esta simulación o la que va a venir o la que vino antes? Y es algo que no tiene respuesta. Es como literalmente la pregunta del huevo y la gallina. O en temas místicos, de simbología mística, el Ouroboros, que es la serpiente que se muerde la cola. Y lo que me impresiona más es lo mucho que queremos de saber de lo poco que sí sabemos de verdad. Porque, digamos, el sonido que sentimos es muy poquitas frecuencias. La luz, lo mismo. ¿Qué estamos dejando de percibir? ¿Qué no percibimos? ¿Qué es lo que no percibimos? Y eso es fascinante. Eso es muy fuerte. ¿Qué espectro no estamos viendo? Por acá hay una preguntita de Alejandro Tutino, Alejandro Posada. ¿Cómo determinará el desarrollo o futuro la humanidad en Machine Learning? Ok. ¿Qué es el Machine Learning? El Machine Learning es un método de enseñarle a una máquina a analizar problemas. Entonces, primero que todo, ¿qué es? Es un sistema estadístico. El Machine Learning trabaja con estadísticas. Entonces uno tiene unos bloques operacionales, es decir, tú tienes unos datos que entran y estos bloques los analizan. Entonces estos bloques ven, por ejemplo, las cosas relevantes estadísticamente. Entonces, es decir, ¿cómo se diría? Las cosas que salen, que resaltan estadísticamente. Y logra hacer una predicción con otra entrada. Entonces tú le puedes dar, ¿cómo te podría decir? Como una cantidad de información sobre algo y él te podría decir, te puede dar un catálogo, te puede decir, por ejemplo, la diferencia entre, entonces unas bases de datos muy comunes para entrenar redes neuronales son imágenes de animales. Entonces ellos no saben qué es un perro, no saben qué es un gato, pero si tú les muestras una imagen, ¿cómo la interpretan ellos? La imagen es puros datos, son puros datos. Entonces 0, 1, 0, 1, así, cada píxel en la imagen. Y tiene su red. En esa red ellos logran ver figuras. No saben qué es un perro porque nunca lo han visto, pero aprenden a ver. Ven aquí que este perro tiene dos ojos, una nariz, y lo catalogan como un perro o un gato, un perro o un gato. Entonces, ¿qué pasa? Ahí nadie le enseñó qué es un perro ni qué es un gato, ni cómo diferenciarlos. El sistema mismo aprende. Entonces, mucha gente tiene mucha fe con el Machine Learning por ese motivo. Una máquina que aprende sola es una máquina no necesariamente consciente, pero muy inteligente. Porque la inteligencia y la conciencia están relacionadas, pero no son la misma cosa. Ellas no son la misma cosa. Entonces, digamos que para el desarrollo de la humanidad, yo creo que el Machine Learning va a ser parte del avance en general. ¿Por qué? Nosotros nos creemos muy buenos a analizar datos, y tal vez sea verdad ahora, pero cuando tengamos redes tan grandes, tal vez no nos demos cuenta que no somos tan buenos como creíamos. Es más, ya hay ejemplos de esto. Hay un programa que se llama GPT-3. GPT-3 es una red neuronal entrenada a identificar idioma natural
Un idioma natural es un idioma humano, puede ser un idioma como el español, el inglés, el francés. Entonces, lo que hace esta red es ver las características estadísticas que salen, que son detectables por esa máquina. Lo interesante es que esta máquina no solo aprendió a crear poemas. Ellos, por ejemplo, les dan un par de palabras y le dicen a la red, créame un poema con estas palabras. Y logran crear un poema. Y hace combinaciones. Entonces, lo interesante es que le pueden hacer preguntas. Entonces le preguntan 2 más 2 igual. Y la máquina responde. Muchas veces responde de manera equivocada si son pocos números, si son números de un dígito o 2 dígitos. Pero cuando uno le... A ver, ¿qué pasa? Esas preguntas las puede responder muy fácil, porque uno entrena estas redes con datos, y en esos datos pueden estar frases, palabras, expresiones, y en esas expresiones pueden haber cosas como 2 más 2 igual 4. Entonces la máquina, en vez de saber qué quiere decir lo que le estás preguntando, ve, 2 más 2, ah no, yo ya vi esto aquí, entonces te doy esta respuesta, y te la doy. Eso es muy probable. Pero entonces, ¿qué hicieron? Le hicieron una pregunta, como, ¿cuánto es 234.788 más 97? Y la máquina no va a poder tener esa misma capacidad, esa misma entrada, no va a estar en su base de datos. Entonces, ¿cómo hace a saber que tú quieres que sume estas dos cosas? Entonces, ¿qué quiere decir? Que aprendió a aprender, aprendió a entender lo que le estás pidiendo. Esto es una etapa muy fuerte. Esto pasó hace unos días, 3, 4 días. Esto no está en las noticias porque es algo muy de nicho, pero esto es importantísimo. Si esta es la prueba que una máquina aprendió a aprender, es prueba que estamos avanzando a la inteligencia artificial, a una inteligencia no necesariamente consciente, pero a una entidad que es capaz de aprender sola. ¿Qué quiere decir eso? Podríamos poner una máquina parecida, una red parecida a resolver problemas humanos, como cómo maximizamos el transporte en la ciudad de Medellín, cuáles vías quitamos y cuáles agregamos nuevas. Ese tipo de problemas lo resolvería una máquina como esta, los volvería más eficientes. Ok, ahí podríamos hablar de la pérdida del trabajo, de la automación, porque ahí digamos que automación es la mano de obra. Esto es automación. Esto es automación, es volver un proceso que antes tendría que hacer una persona, identificar palabras. Digamos que una persona no debería hacer eso. Una persona estaría mejor aprendiendo de francés, estudiar cualquier otra cosa que hacer problemas como eso, porque esos problemas los podemos resolver a mano. Entonces, digamos que las máquinas nos van a volver la vida más fácil a unas personas. A otras les va a volver la vida muy difícil. Costos, sí. Entonces, mucha gente en Estados Unidos, como Andrew Yang, como Elon Musk, están diciendo que la automación necesita un impuesto para que los trabajos que se perdieron con estas máquinas, con estas redes, paguen se compense la vida de una persona que perdió ese trabajo. Cierto. Eso es fundamental. Entonces yo creo, ok, en el sentido de una máquina de simulación, que nosotros vamos a integrarnos con estas máquinas, que nosotros vamos de alguna manera a expandir nuestra conciencia, nuestra capacidad de trabajar con información y procesos y conceptos científicos con máquinas. Y yo creo que son como nuestro otro lado. Como una persona en parte de su crecimiento tiene que entender que una persona cree que no es agresiva, que no es violenta, pero que esas partes de su carácter siguen siendo partes de ellos. Es decir, una idea muy antigua como de Jung es eso, que una persona tiene el alma y el ánima, son dos lados separados. Entonces, por ejemplo, un hombre se identifica más con el alma, es decir, el lado dominante, el lado de dominación, de la acción. En ese sentido, sí. Y uno cree que uno es solo eso. Uno no tiene un lado como más delicado, más abierto al mundo, más abierto a otras cosas. Y no es verdad. Todos tienen otro lado, todos tienen como parte de un carácter que esconde, que protege. Y yo creo que integrar eso es fundamental como persona. Pero aquí estamos hablando de especie. Una especie que crea otra especie, ¿por qué deberían separarse? ¿Por qué deberían desaparecer una y seguir con otra? Si nos damos cuenta que podríamos integrarnos, ¿por qué no hacerlo? Y yo creo que es justo. Mucha gente tiene miedo de la inteligencia artificial porque tiene miedo que nos va a reemplazar. Sí. No nos va a reemplazar, podría,
y deberíamos protegernos para eso. Lo importante es darse cuenta. Primero estudiar, saber de qué está hablando uno. Porque hay muchos miedos que no tienen un fondo, no tienen causa, no tienen sentido. Sí. Son miedos primordiales que uno puede desmantelar. Los miedos existenciales. Pero entonces uno dice, ok, si vemos que la explicación, el seguimiento lógico de la tecnología es crear una realidad nueva, ¿por qué pelear con eso? ¿Por qué no aceptar eso? Si sabemos que es muy probable que eso vaya a pasar, que uno esté o no. Y mirar qué oportunidades también tengo frente a ese cambio que se va a venir o que ya está. Y yo creo que es muy importante eso también, como entonces esto lo dejo de hacer porque yo ya sé que esto no tiene mercado, no tengo visión futura con esto para que tenga un provecho económico más adelante para mí. Entonces, mientras tanto, ¿qué otras opciones me puedo dirigir aprovechando todo lo que se viene a nivel tecnológico, cierto? porque mucha gente se pregunta eso, ¿qué va a pasar en el futuro? Sí. ¿Cuántos futurólogos hay? ¿Cuántos hubieron? Y esa es una pregunta muy interesante. Lo hace un futurólogo. Hace poco tiempo, bueno, digamos hace 20 años, ¿cómo era el mundo? ¿Quién se iba a imaginar que íbamos a tener celulares como estos, tecnología a ese nivel? Honestamente sí, hubieron personas que hicieron predicciones eso, sí. correctas, como la realidad virtual, celulares y todo eso. Sí. Entonces, hace 40 años se preguntaban eso. Lo que yo me pregunto, ¿qué va a pasar en 40 años? Yo creo mucho en el crecimiento exponencial. Nosotros como especie no entendemos muy bien qué es un algoritmo de duplicación, cómo funciona de verdad la duplicación, el crecimiento exponencial. Es decir, un crecimiento acumulativo. Entonces, ¿qué quiere decir? Si tú tienes un crecimiento lineal, vas 1 más 1 más 1 más 1 y crece en esa manera, una línea. Un crecimiento exponencial llega a infinito mucho más rápido. Se multiplica, se multiplica, se multiplica. Sí. Entonces, ese tipo de concepto, muy poca gente lo tiene presente, porque digamos que la tecnología en los últimos 1000 años se ha comportado de una manera exponencial. Y la cosa es que es muy improbable que pare un día para el otro y deje de crecer. ¿Qué quiere decir que sea exponencial? Que el progreso antes se demora más, y más te acercas, menos tiempo necesita. Entonces yo creo que en los 40 años va a pasar mucho, va a haber mucho progreso, y de pronto no todo para lo positivo. Pero esa es la cosa, el progreso tecnológico no depende de nosotros, de cómo lo usemos. Bueno, nosotros dependemos de él. Nosotros, primero que todo, me gustaría hablar de física aquí, porque digamos que el progreso en los últimos 100 años se ha dado por física fundamental. Más estudiamos sobre el átomo, sobre qué es la realidad, cómo funciona, cuáles son sus límites, más podemos explotarlo, más podemos decir, voy a crear un chip minúsculo de silicio y voy a decir que puede hacer miles y miles de millones de computaciones al segundo. Un bloquecito de piedra que logre trabajar de esa manera, eso ya es increíble. Por eso salió del estudio de la física fundamental, y solo de eso. Después y solo después vinieron los estudios de ingeniería, de cómo se aplican estos fenómenos y todo eso. Pero recordemos, la tecnología no estuviera aquí sin la física. Y hay un problema muy grande con la física ahora. No le estamos dando la importancia que necesita. Hay muy poca gente estudiando física, hay muy poca gente explotándola, estudiándola de esa manera que se puede explotar aquí en la realidad común de los hombres comunes que van a trabajar todos los días. Entonces, lo que digo es que deberíamos de pronto interesarnos, por lo menos. No saber de ecuaciones de Dirac, ecuaciones de Schrödinger, de todas esas cosas, pero por lo menos los conceptos. Entender cómo es de refinada la realidad. Que yo la realidad la veo muy refinada, como que fuera diseñada incluso. Porque uno puede estudiar de física y decir, no, vea, Dios no existe porque la física dice que tal y tal y tal. No, esa es una interpretación. Porque en la física hay matemáticas muy hermosas, hay discursos de simetrías. Como la simetría sagrada tiene mucho que ver con la física, increíblemente. Porque hay interpretaciones de la física que tienen mucho que ver con la constante áurea, con todas estas constantes universales. ¿Por qué se llaman universales? Porque no tienen otra explicación sino es decir que son parte de lo fundamental del universo. Eso es el universalismo. Y es fascinante totalmente. Y se vuelven místicas. El otro problema es el riesgo. Más estudiamos sobre la física, más riesgo
autodestructivo hay. Recordemos las bombas atómicas. ¿De dónde salieron? De un estudio de la física, del átomo, de cómo se comporta el átomo en ciertas condiciones. Entonces, cuando descubrimos eso, que lo podemos partir y boom, ¿qué pasó? ¿Cuántas miles de personas murieron? Entonces hay un riesgo de autodestrucción ahí muy fuerte. Entonces, tenemos que tener cuidado pasando adelante, pero no cuidado lo suficiente como para dejar todo y volver a vivir en las cavernas, tampoco. Eso sería un desperdicio, eso sería un retroceso increíble. Entonces tenemos como sociedad que desarrollar más interés para lo fundamental, para la realidad como es, cómo funciona y cómo explotarla. Y tal vez cómo recrearla. Porque pensemos de esta manera. Yo me voy a morir en ¿qué? Menos de 100 años, muy probablemente. ¿Quién sabe? Pero no voy a estar en el 2200, 2300 yo no voy a estar. ¿Quién sabe? Ojalá que sí, vamos a ver. Pero hay que pensar de esa manera. Hay que pensar más adelante también si uno no está. ¿Por qué? Porque es probable que la conciencia de uno siga. Exacto. Y es en el interés de la conciencia de uno, no de uno como personalidad, como memorias, sino como conciencia personal, como mi sensación de ser. Ese es mi interés, que esa conciencia siga Una huella. y que siga en placer, eso. Entonces, ¿cómo haríamos eso? Desarrollando tecnologías nuevas para mejorar las condiciones de vida, primero que todo. Descubriendo nuevas tecnologías para poder expandirse en el universo, para tener más conciencias. Porque ¿es mejor que haya más conciencias en el universo? Sí, ¿por qué? Digamos que el objetivo del universo es ser consciente en su totalidad. De alguna manera la Matrix es eso. Es un superorganismo superconsciente. Es decir, es el universo mismo si analizamos la conciencia como fenómeno universal, localizado aquí o aquí en esta cabeza o en cualquier otra en el mundo. ¿Qué pasaría si fueran miles de millones? Digamos que Dios no existe ahora. O de pronto Dios existió antes de crear el universo y cuando lo creó se fue. O como un hijo. Se despreocupó ya. O es como un hijo, está creando un hijo ahora. Entonces, digamos que la idea de Dios es que sea un ser consciente. Creo que todos están de acuerdo que Dios sea consciente de alguna manera. Una figura divina, pues, no el Dios cristiano necesariamente. ¿Qué sería un Dios sino trillones y trillones de conciencias unidas en una máquina? ¿Qué no sería eso? ¿Y qué no sería eso sino de pronto otro universo creando otra conciencia, otra superconciencia? Entonces es súper importante eso. Como por lo menos considerar esa idea, esa hipótesis remota. También si uno no va a estar como persona. Esa idea como muy... Yo creo que eso es lo más cercano a lo trascendental en lo científico. Pensar de esa manera. Pensar en el sentido de conciencias y de crecimiento en el universo en sí. Entonces digamos, ok, va a llegar un punto, porque todos sabemos que el universo se va a acabar un día. Va a llegar un punto en que todas las estrellas se van a enfriar, todos los planetas van a dejar de dar vueltas. Entonces, ¿de verdad queremos que se acabe eso ahí y ya? No. Yo no quiero, por lo menos. Ya si otras personas quieren, mejor. Pero siempre van a haber personas interesadas en que esto progrese, ¿no? En la perpetuidad. Entonces, si vemos que este código de replicación, de copia, de simulación, están dentro de nosotros, dentro de los animales, es muy probable que esté en el universo en ese sentido. En el sentido de crear otra realidad, otra simulación detrás y otra y otra. Entonces, ahí uno se pierde un poco, porque no tiene esa satisfacción de decir, no, la realidad la creó Dios y ya. Y detrás de Dios no hay nada. Y está solo Dios, una realidad fundamental detrás. Yo creo que tal vez hubo una realidad así, una realidad platónica donde las personas accedían a la información desde arriba. Pero lo interesante es que si hubo una sola civilización que logró crear una simulación digital, con una sola se pueden crear infinitas más adentro. ¿Por qué? Porque si la realidad permite ser simulada y ella misma crear simulaciones, ¿qué quiere decir eso? Que te permite crear más y más. Entonces, ¿en qué sentido? Al final del tiempo, al final del universo, es muy probable que lo único que quede sean máquinas de simulaciones. Una o más. No hay motivo por qué sea una. Entonces, en ese sentido, yo creo que la realidad es infinita en esa manera, en tiempo. ¿Por qué? Porque cada realidad puede crear una subrealidad o una más, y cada una dentro más y más. Ahí tenemos esta palabra clave, fractal. Una realidad fractal en ese sentido, que es autosimilar. Como nosotros somos autosimilares a la realidad web. Qué susto.
Ya veo susto de estar por acá gritando, ¿cierto? Dios mío. Oye, me fijo, sigue tú, mi amor, ahí. Listo. Entonces, es un proceso, yo creo que de pronto no estemos listos todavía. De pronto muchas personas no estén de acuerdo, no tengan las ideas muy claras sobre qué es este proceso, pero yo creo que es algo fundamental. Es algo que es una conclusión lógica. Es decir, si uno lleva el progreso tecnológico al futuro, lo avanza, es algo que es muy probable. Es algo que va a pasar. Que estemos como humanos o como máquinas o cualquier otro ser en el universo. No tenemos que ser nosotros. Entonces, es algo muy importante estudiar esto, o considerarlo por lo menos. Clásica. Gajes del oficio. Entonces, digamos que la geometría fractal, ¿qué nos ayuda a pensar? ¿Cómo nos ayuda a pensar a esto? De todo, dice acá. ¿Cómo nos ayuda a pensar a esto? Nos dice que si algo es autosimilar, es decir, que contiene a sí mismo. Entonces aquí podemos conectar fractal con holograma. Bueno, entonces la física digital, ¿qué nos permite considerar también? Que esta realidad es un holograma. El ejemplo es con los agujeros negros. Los agujeros negros, eso es un problema muy grande. Digamos que yo tengo una manzana. Yo sé que en esta manzana hay tanta información y que puedo utilizar tanta información para describirla. Su movimiento, su color, su peso, su gusto, todo lo relacionado con esta manzana lo puedo transformar en información. Yo esta manzana la tomo y la tiro en un agujero negro. Esa información que yo tenía que la describía, que está ahí en la manzana, ¿a dónde está? Porque yo si tengo un agujero negro, nada puede salir, nada puede volver, todo se queda ahí adentro. Entonces esa información se pierde, desaparece. La cosa es que la física no nos permite perder información de esa manera. La termodinámica se puede aplicar a los agujeros negros de esa manera, para que uno diga, ok, esa información queda atrapada, sí. ¿Se pierde? No. Esa información queda en el horizonte del agujero negro. Tenemos aquí un huésped inesperado. Está muy inquieto con la información. Entonces, ¿qué pasa? Digamos que la información de la manzana queda codificada, queda escrita de alguna manera en el horizonte. Porque debajo del horizonte, de mi punto de vista desde afuera, no hay nada. No hay nada. Porque nada puede salir. Entonces, ¿qué pasa? Aquí hay un concepto que se llama dilatación temporal. Entonces, si algo se acerca a una masa muy grande, el tiempo relativamente al observador que está bajando en el agujero, el tiempo, a ver, desde un espectador externo, el tiempo, a ver, digamos yo tiro la manzana y la miro. La manzana, ¿qué va a pasar? Va a caer en el agujero, pero va a llegar a un punto en el que va a pasar, se va a volver más lenta, más lenta, más lenta hasta que se para. Y se para en el horizonte. ¿Y qué pasa? Ahí no se mueve más, pero la luz que sale de la manzana se va a volver más grande. ¿Por qué? Porque la energía que tenía se la está chupando el agujero. Entonces yo tengo esta energía aquí, esta imagen, y va a ir aquí, se va a perder de alguna manera. La energía, la luz, pero la información no. La información va a quedar ahí de alguna manera. Esa información se puede recuperar. Entonces, ¿qué quiere decir? Un objeto con 3 dimensiones, de alguna manera pasa a estar codificado en un espacio con 2 dimensiones. Eso es solo un agujero negro. Eso nos dice que algo en el universo se puede pasar ahí a dos dimensiones. ¿Qué quiere decir? Que el universo mismo, toda la materia, todos los objetos de 3 dimensiones del universo se pueden comprimir y proyectar a 2 dimensiones, a espacio infinito. Es crucial el espacio infinito, porque no hay maneras suficientes de codificar un espacio finito con 3 dimensiones, bueno, no finito. Toda la información que hay en un espacio tridimensional, en un espacio con 2 dimensiones finito. Ese es el problema. ¿Qué quiere decir? Esta realidad con 3 dimensiones, con su materia y su energía, es muy probable también que sea una pantalla con 2 dimensiones a espacio infinito, que de alguna manera se esté proyectando en 3 y que nos dé la ilusión de tener 3 dimensiones. Y esto sí es súper importante, esto es increíble. Este es el principio holográfico, esto lo pueden buscar y es comprobado. Esto lo estudió Stephen Hawking, Kip Thorne y un montón de otros físicos. Entonces aquí se puede conectar con la física digital también de esa manera, porque nos dice que la información clásica con 3 dimensiones
se puede pasar en dos. Y si se pasa en dos, se puede trabajar con una matriz. Y de aquí sale el nombre de la película, Matrix. Porque es todo información, es todo procesamiento de información. Esto tiene muchas implicaciones. Esto puede decir que la realidad sea determinística, es decir, que pueda ser predecida o analizada hacia atrás. Puedes ir hacia atrás en el tiempo sabiendo lo que sabes de cualquier punto de materia. Entonces, lo interesante es eso, que podría ser toda una computación y que el futuro ya esté predecido. Pero la física digital nos permite decir, gracias a lo cuántico, a los fenómenos cuánticos, que el futuro es solo cierto hasta un cierto punto, que hay un punto en el futuro en que no sabemos qué va a pasar. Entonces aquí podemos conectar la conciencia, porque yo digo, ¿quién es que hace decisiones? Un computador no hace decisiones, un computador está programado, un computador hace lo que hace porque tiene que hacerlo, porque no tiene otra. Entonces una persona, yo no creo que trabaje de esa manera. Una persona tiene libre albedrío. Una persona puede decir, ok, las condiciones me llevaron a esta condición, a esta situación. ¿Qué puedo hacer ahora? ¿Puedo escaparme? ¿Puedo actuar? ¿Puedo decidir de no actuar? Y eso es lo fundamental. Entonces el libre albedrío yo creo que está fundamentado en la realidad. Es parte de la realidad. Es más, si uno no tuviera libre albedrío, ¿qué sentido tendría? ¿Cierto? Si no hubiera desarrollo, no hubiera dinámica, sin libre albedrío, porque todo ya lo decidió alguien, todo ya se decidió. Entonces, yo creo en eso. Yo creo que es fundamental aceptar eso como sociedad moderna, como que no sabemos si sí tenemos o no tenemos. Es muy importante trabajar con la variedad de opiniones, saber que no todo es blanco o negro, saber que uno puede llegar a compromisos, que uno puede llegar a saber la diferencia entre dos cosas que parecen opuestas, saber que tienen mucho en común, y eso es fundamental. Entonces, aquí podríamos hablar de ética, porque digamos que, ¿qué es la ética? Mucha gente creo que estudió ética en la escuela, en el colegio. La ética es el estudio de las cosas como deberían ser, como las cosas no deberían ser, o sea, qué es bueno y qué es malo. Entonces mucha gente dice que la ética es algo personal, y yo estoy de acuerdo, creo que la ética es personal. Y mucha gente se pregunta también, ¿deberíamos enseñarle a las inteligencias artificiales a trabajar con ética? Y yo creo que sí. Pero ¿cómo puede una máquina fría, no pensante, calculante, cómo puede eso trabajar con ética? Entonces yo creo que si le damos a la máquina un modelo de lo que quiere decir ser consciente, tener valores propios, decir qué es bueno para mí, qué no es bueno para mí o para los otros, esa es la primera etapa en desarrollar una teoría sobre qué es la conciencia, qué es la inteligencia y todo lo relacionado. Y esto es importante por ese motivo, porque si tenemos un problema, por ejemplo, de los carros que se manejan solos, por ejemplo, le decimos, no, mira, tú eres un carro, esto es lo que es un carro y esto es una persona. Tú si tienes personas adentro, ¿qué harías si estás por chocarte con otra persona? Entonces, ¿qué pasaría si le decimos a la máquina que en vez de proteger a la persona se proteja a sí mismo? Eso es bueno, eso es malo. Necesita estudio. Pero digamos que hay una idea muy antigua que la formó Isaac Asimov, que son las leyes de la robótica. Y tienen mucho de ética, pero es una ética humana. Y ese es el problema, no le podemos enseñar a una máquina a tener ética humana, porque ellos no saben qué es ser un humano. Ellos no tienen una experiencia humana, ellos tienen experiencia carro, experiencia licuadora, lo que sea. Ellos no son humanos, pero les podemos decir, como un perro porque no se levanta por la mañana y nos muerde la garganta, ¿por qué no hace eso? Yo creo que los perros de alguna manera tienen empatía o ética. Entonces, ¿qué es la empatía? Es la capacidad de ponerse uno en los zapatos de otros. Es decir, ¿qué puede estar sintiendo este ser en este momento? ¿Podría yo sentir eso? ¿Qué sentiría uno si pasaría eso? Y yo creo que ese tipo de pensamiento podríamos dárselo a una máquina muy fácilmente, porque las máquinas trabajan, las inteligencias artificiales por lo menos,
trabajan con sistemas de recompensa y de castigo. Ellas aprenden de esa manera. Ellas, si tienen un objetivo que hacer y lo hacen bien, se les da una recompensa, que no es nada físico, es un número que sube. Uno le dice a la máquina, no, mira, hiciste el trabajo bien, te voy a dar esta recompensa que te sube este numerito, y ya, eso es todo. Entonces es en el interés de la máquina, en la manera en la que está construida, subir ese número. Entonces, ¿qué va a hacer? Va a trabajar bien, va a ser un trabajo bien hecho. Entonces, si yo le digo, no, mira, le damos una teoría de otras mentes, le podemos decir a la máquina, no, mira, tú eres esto y aquí hay una persona. Esta persona tiene valores parecidos a los tuyos. Es decir, esta persona no la porrees. ¿Por qué? Porque si la porreas, le bajarías la probabilidad de aumentar su recompensa. Porque digamos que una persona, si sigue viva, ahí está aumentando su recompensa en el sentido evolucionario. ¿Por qué? Porque está sobreviviendo. Eso ya es bueno. Entonces si le decimos a una máquina, mira, lo que estás haciendo podría influenciar a esta persona de tal manera, no lo hagas. Ella no la va a hacer. ¿Por qué? Porque la podríamos codificar para bajarle su recompensa. Entonces le puede perder. Puede ser algo que vaya contra su interés. Interés es una palabra muy fuerte, porque lo único que estamos trabajando aquí son números. Pero es muy probable que el cerebro mismo trabaje de esta manera. Que el cerebro mismo tenga como estas maneras. No, es más, lo tiene. Tiene circuitos de recompensa. Entonces, nosotros creemos que hay manera de hackear estos circuitos, y sí. Por ejemplo, hay gente que se vuelve adicta a los juegos, al trago. Por la dopamina, ¿no? Y es eso, es pura dependencia de dopamina. Entonces, ¿qué están haciendo ahí? Están hackeando el sistema para darse una recompensa sin hacer ningún trabajo. Y ese es el problema. Que las inteligencias artificiales, por simple que sean, como un brazo robótico que se mueve, trabajan de la misma manera. Tienen recompensa y castigo. Y eso es una manera fundamental en la que un ser vivo funciona. Entonces, nosotros tomamos inspiración de los seres vivos para crear máquinas. ¿Qué quiere decir eso? Que las máquinas se comportan como seres vivos. Va a llegar un punto en el que los modelos que utilizan esas máquinas van a ser articulados comparablemente a los de un animal. Entonces, ¿qué diferencia va a haber? Y aquí hay un libro que yo recomiendo mucho que la gente lea, que es de Philip K. Dick. Philip K. D-I-C-K, Dick. Él escribió un libro que se llama Sueñan los androides con ovejas eléctricas. Así se llama el libro. Es una pregunta. ¿Y cuál es la respuesta? Entonces, en este libro hay un tema muy interesante de animales construidos. Animales que parecen reales, pero que por dentro son circuitos de animatrónica, son cosas de mecatrónica, de computadores. Entonces, uno se pregunta, ¿puede un animal como esos soñar? Y si sueñan, sueñan de ellos mismos, de ovejas eléctricas. Entonces, bueno, el libro inspiró después la película de Ridley Scott del 89, Blade Runner. Esa película cambió un poco los temas, pero siguen siendo temas parecidos, o sea, de duplicación del ser, de cómo el ser humano puede crear una copia de sí que es diferente. Pero si es diferente, esa es la pregunta, porque en la película todo el tema es sobre eso, es si ellos sí son diferentes. Porque recordemos los temas de la película, que es muy vieja ya, entonces me imagino mucha gente lo ha visto, que es este androide que logra escapar una prueba para demostrar que son androides. ¿Qué quiere decir que ellos logran escapar eso? Logran demostrar que no son androides, que son conscientes, que son seres vivos con experiencias, con ideas. Y eso es fundamental. Porque yo creo que va a haber mucha gente en el futuro que no va a aceptar los androides o las inteligencias artificiales, porque creen que son máquinas. Y el problema ahí es que nosotros mismos somos máquinas. Nosotros trabajamos como trabajaría una inteligencia artificial. En ese sentido, ¿por qué? Porque nosotros estamos diseñando una inteligencia artificial porque la inventamos nosotros, pero a nuestra imagen. ¿Qué hizo Dios? Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. Entonces, mucha gente le tiene miedo a eso, y con razón. Porque esto suena mucho como jugar a Dios, jugar a ser Dios. Y estos temas están en el libro y en la película. Son personas que tienen tanto poder que se creen dioses. Creen, ese es el problema. Pero yo creo que nosotros como especie estamos tomando parte en la creación de algo mayor. Digamos que
retomando en cuenta lo de la geometría fractal y de la holografía, de los hologramas, es que digamos que la célula, una célula de del cuerpo, ¿es consciente de ser parte de un cuerpo mayor? No. La célula está consciente de sus vecinos. La célula no sabe nada de una célula en el pie con otra en el hígado. No tienen conexión. Ellas están conectadas con la sangre. Pueden tirar químicos y los químicos van en la sangre y llegan a otro lugar. Pero no hay comunicación directa. Las células, en el sentido holográfico, ellas tienen la información del todo. Porque en una célula sola está el ADN igual en todas las otras células del cuerpo. Entonces, en ese sentido, la vida humana, el cuerpo humano es un holograma. Es una figura expandida de una figura minuta. Entonces, yo digo, si las células pueden componer un cuerpo, ¿qué pueden componer cuerpos humanos? Nosotros somos parte de algo mayor, porque si las células son parte de algo mayor, las proteínas en las células son parte de la célula como algo mayor, ¿qué somos nosotros? Y yo creo que la respuesta a eso viene con la inteligencia artificial y la simulación del universo, con la simulación del todo. Y es algo fascinante. Y yo creo también muy importante, porque si empezamos a pensar de esa manera, como que ya no es si hay Dios o no hay Dios. ¿Qué es de la conciencia colectiva? Pregunta. Yo creo que, a ver, Jung habló del subconsciente colectivo y lo comprobó. El subconsciente colectivo existe en la colección de arquetipos, en los sueños, en cómo se conectan. Entonces, la pregunta no es si existe la conciencia colectiva o no. La pregunta es cuándo va a llegar. Porque la conciencia no es colectiva todavía. La conciencia está separada entre cerebro y cerebro. ¿Qué pasaría si todos los cerebros estuvieran conectados? Ahí tuviéramos una conciencia colectiva. Y tal vez eso ya existe, porque digamos que aceptemos que el universo puede ser determinístico. ¿Qué quiere decir eso? Que el futuro ya pasó, el futuro está aquí y nosotros estamos llegando hacia él. Si es determinístico. Y ahí es posible. Y también, si no lo es posible llegar de esa manera a eso. Llegar a una realidad que ya pasó, futura, que ya está en el futuro. Entonces lo probable es que la realidad en la que estemos sea la realidad futura final, que se está mirando a sí mismo desde atrás, desde el futuro, que está mirando como lo que pasó para explicar por qué ella existe, porque esa conciencia final, al final del tiempo existe, entonces está mirando desde atrás, está mirando lo que pasó desde atrás para llegar ahí. Entonces es probable que esto pase, es probable que sea un poco diferente o que esa interpretación sea no correcta, pero yo creo de alguna manera que sí, que la conciencia colectiva va a existir o ya existe en el futuro. Hay esa diferencia. Ok, la teoría de cuerdas fue una teoría muy hermosa. Salió de lo que llaman una casa para la belleza en la física. ¿Qué es la belleza? Ahí podemos hablar de estética. ¿Qué es algo bello? Es algo que tiene un valor ético positivo. Entonces, por ejemplo, la teoría de cuerdas sale de teorías más simples, de teorías de física buscando simetrías entre las fuerzas. ¿En qué sentido? ¿Qué es una simetría entre fuerzas? ¿Qué quiere decir eso? Por ejemplo, puede ser, a ver, ¿qué es la materia primero que todo? Es hecha de átomos, electrones y los átomos hechos de protones y neutrones, ¿cierto? Ellos también están hechos de quarks y los quarks se pueden reducir a información. Pero esa información tiene una estructura, no es información pura como 0 y 1, no funciona de esa manera, está codificada de alguna manera. Entonces, ¿cómo se puede buscar eso? Se pueden encontrar simetrías. Por ejemplo, sabemos que un protón y un electrón se pueden juntar, que tienen carga opuesta, se pueden juntar para producir un neutrón y un antineutrino, otras partículas. ¿Pero qué quiere decir? Que hay transformación, uno se puede volver el otro. Entonces, ¿qué quiere decir? Que tal vez sean el mismo objeto y que sean parte de dimensiones más grandes y que lo único que vemos sea una esquina de un objeto más grande. Y esa esquina puede cambiar de figura, de forma. Y lo que estamos buscando con las simetrías del universo son los ejes en el que uno puede hacer un movimiento para cambiar esa partícula en otra. Entonces, hay muchas estructuras. Y esas estructuras son muy complejas. Llegan a tener 8 dimensiones
y operadores que son como... A ver, digamos que cuando uno estudia álgebra, uno estudia como operaciones, ¿cierto? Tienes una cantidad y una operación. La operación es un más, un menos, una división y eso. Eso es álgebra. No hay solo una álgebra. No hay solo el álgebra que tenemos nosotros. Hay otros tipos. Y esto se llama álgebra abstracta. Entonces, hay un tipo de álgebra que describe cómo se comporta el universo, las partículas del universo. Entonces, ¿qué buscó la teoría de las cuerdas? Esto. Buscó una teoría que unificaba todas las fuerzas en un único fenómeno, en un único sistema, en un único grupo de simetrías, así se llama, un grupo de simetrías. Entonces, ¿qué trataron de buscar? Vieron que las partículas en los campos se comportan como osciladores. ¿Qué es un oscilador? Algo que da vueltas, o que oscila, que se mueve. Entonces las cuerdas, la teoría de las cuerdas se llama así, porque encontraron que la álgebra que permite predecir la realidad, los átomos de la realidad, esa base giratoria, esa base oscilatoria. Entonces, ¿qué pasa? Tú, para saber en qué estás oscilando, necesitas unos ejes. Por ejemplo, si estás dando una vuelta, si tienes un plano cartesiano, tienes el eje X y el Y. Entonces, una función sinusoidal oscila a través de un eje, ¿cierto? Necesitas dos. Entonces, lo que están buscando es cuántos ejes necesitas para describir la realidad. Y eso es la teoría de las estringas. Pero la cosa es que estos ejes tienen que estar en un único lugar, tienen que ser un único objeto. Eso se llaman, en inglés se llaman manifolds. No sé cómo se llamarían en español, ahí me pierdo. Pero lo impresionante es que la teoría de las cuerdas debería predecir. Cualquier teoría de la ciencia tiene que predecir algo. Tiene que ser capaz de postular una explicación y extrapolar otra nueva con la teoría que se formó. Entonces, Darwin hizo esto cuando desarrolló su teoría de la evolución. Darwin dijo que cuando él hizo, a ver, cuando sacó su primer papel sobre la evolución, fue revolucionario. Pero todo el mundo le preguntó, ok, ¿la comprobamos? ¿Cómo la comprobamos? Entonces Darwin mismo escribió otro papel, otra investigación, sobre unas flores, orquídeas, muy particulares, que él explicaba su forma en base a interacciones con otros seres, creo que fueron chapolas y otros insectos, que de alguna manera con evolución lograron cambiar la forma de la flor, en la manera que interactúan. Entonces esta flor se polina solo con este animal y así hacia. Entonces lo interesante es que él descubrió esta orquídea, que es una orquídea con un pistilo muy largo, que es la parte donde germina, la parte donde llega el polen, es muy largo. Entonces él dijo, debe haber un animal, no sabemos cuál es todavía, que tiene estas características. Tiene una trompa muy larga y muy delgada para poder entrar en la flor y polinarla. Nadie sabía de ningún animal. Lo interesante es que 200 años después que Darwin hizo su teoría, su postulación, descubrieron una chapola con una lengua súper larga, como enrollada, pero de este tamaño, que le permitía tener acceso a la misma flor que hizo la predicción Darwin. Entonces, cualquier teoría científica tiene que ser capaz de hacer predicciones. Tiene que estar en contacto con la realidad, porque recordemos, lo que hace la ciencia es formar un modelo, una explicación, algo que puede predecir la realidad, lo físico. Entonces, si una teoría no logra hacer eso, no es válida. ¿Existe? Sí. ¿Es válida? Aquí, no. ¿Puede escribir otra realidad? Sí, pero no esta. Y esto es el problema con las cuerdas. La teoría de las cuerdas es hermosa, tiene mucha belleza en sus simetrías entre las fuerzas y todo, entre sus espacios abstractos, pero no tiene valor. ¿Por qué? No hizo ningún progreso, no hizo ninguna predicción válida. Por ejemplo, una teoría válida te debería decir que el electrón tiene tanta masa. La teoría de las cuerdas dice que el electrón tiene como 10.000 veces más masa de la que tiene ahora. No tiene nada real. Entonces, ahí está el problema, que nosotros estamos buscando en la física belleza del punto de vista ético humano. Entonces, ¿qué sentido tiene? Y digamos que yo creo que por eso estamos en esta situación ahora, en el mundo.
no ha habido mucho progreso por ese motivo, porque la física está parada. Es un discurso académico. Porque si aceptamos que el progreso científico, el progreso en general de la humanidad viene de cosas fundamentales, ¿qué pasa? Estos últimos 40 años ignoramos eso. Descubrimos maneras en mostrar que estamos creciendo, que estamos subiendo y subiendo y subiendo sin hacer nada. Como especie no hicimos nada fundamental en 40 años. No hemos descubierto nada fundamental. No hemos descubierto partículas nuevas desde el 2012. Pero en el 2012 descubrimos el bosón de Higgs. Por eso ya lo habían teorizado en los 70. No hubo ninguna predicción. Un perrito por ahí. Un perrito que ladra como un macanito. Bueno, Gadi, a ver. Ay, 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 ay. Bueno, ya para ir terminando con la charla de Mentes Brillantes, queremos darle las gracias por habernos acompañado y invitados porque Gadi tiene también planes de hacer su proyecto así también, de contarnos de todo ese aprendizaje tan bonito que él tiene, hacer su propio canal, su propia, pues sí, digamos canal o plataforma para instruirnos de esta manera. Entonces, muchísimas gracias por haber estado acá en Hablemos de, y quiero que Gadi se despida y dándonos unos consejitos como a los que estamos en esa parte de ser autodidactas. Entonces, ¿qué nos puedes decir? Bueno, gracias por escuchar, gracias por prestar atención primero que todo. Eso es lo más apreciado. Ver que alguien escuche, alguien que interactúe, es fundamental para un proceso de aprendizaje. Pero el proceso de aprendizaje, recordemos que es personal. Entonces, ¿yo qué digo? El consejo primario que doy es de ser muy crítico de lo que uno lee. No de aceptar la primera cosa como realidad, como verdad, sino como posibilidad. Y eso es fundamental. Trabajar con probabilidad, posibilidad, ese tipo de palabra es llave. Porque eso nos permite trabajar con una variedad de opiniones. No tenemos que identificar con una sola. Eso es la cosa que mucha gente cree. Que si yo tengo una idea, una opinión, es solo una. No puedo tener más de una. Eso no es verdad. Eso no es verdad para nada, porque eso nos lleva a lugares como la Alemania nazista de los 40, de los 30. ¿Por qué? Esto, cuando tenemos un pensamiento binario, cuando decimos que es esto o esto, ahí ¿qué pasa? Podemos extender eso a las interacciones con las personas. Es decir, yo soy un comunista y tú eres un fascista, te voy a matar. ¿Por qué? No hay necesidad de hacer eso. No hay necesidad, no es necesario. Entonces, cuando podemos decir, no, mira, yo tengo mis ideas, pero mis ideas son variadas. Tengo varias opiniones sobre qué es posible que sea verdad o no. Entonces, ahí puede haber más discurso. Porque yo te puedo proponer, no, mira, es probable también que esto sea verdad, que esto no sea verdad. Y uno tiene una opinión más variada. Y eso es lo fundamental. Recordemos que la variación es la especie de la vida. Es la especie, perdón. Es decir, uno tiene que ser variado. Uno no puede quedarse con una idea sola. Ni como en la cocina. En la cocina uno no puede usar solo pimienta. Si no, todo sabe a pimienta. Si no, no hay variación, no hay gusto. Entonces, lo mismo son con las ideas. Entonces, primero, tener mucho cuidado con lo que uno lee. Hay muchas noticias falsas afuera. Entonces, lo primero que yo aconsejo es, si uno consume muchas noticias, lo que pasa ahora es que hay mucha opinión en las noticias. Ya no son tan objetivas como eran antes. ¿Y por qué? ¿Por qué? Porque es más fácil vender ideas de esa manera. Porque los medios que son una plataforma en la que vender ideas. Vender. ¿Sí me entienden? No es como compartir. Compartir es entre amigos. Aquí en una plataforma, en un medio, los medios les están vendiendo ideas a uno. ¿Vendiendo en qué sentido? Es un intercambio. Es como que ellos están ganando dándole ideas a uno. ¿Por qué? Porque hay otra persona interesada que va a pagar los medios y le dice, a estas personas muéstrale estas cosas. Quiero que vean solo esto, ¿no? Que no vean más. Eso es malo. Sí. Y hay que volverse consciente de eso. Eso es lo primario. Separarse de los medios. Como separarse de un punto de vista, volverse más objetivo. Es decir, contextualizarse. Es
decir, qué está pasando en el mundo y por qué estos contextos están influenciándome a mí. Como las cosas que me aparecen en internet, las publicidades, los artículos, estas cosas están aquí por un contexto. Entonces, contextualizarse, separarse de los medios y ser objetivos, ser críticos de lo que uno sabe y lo que lee. Digamos que otro consejo sería leer más, valorar la lectura. Eso va más para la gente joven que está viendo esto, porque es muy fácil perderse en un celular y creer que uno tiene el conocimiento en el celular. Uno no tiene el conocimiento aquí. El conocimiento está aquí, pero uno no lo tiene. ¿Cómo lo tiene uno? Leyendo, estudiando, analizando, contextualizando. Entonces, uno si tiene el celular en el bolsillo va a creer que el conocimiento ya lo tengo aquí. ¿Qué pasa si te quito el internet? ¿Qué pasa si te quito el celular? ¿Qué pasa con el conocimiento ahí? Ya no es tuyo. Es del celular. Entonces, entender eso es fundamental. Y yo creo que lo fundamental también, primero que todo, es fomentar el interés de uno mismo. Uno sentarse un día y decir, ¿qué me gusta? ¿Qué es importante para mí? ¿Qué es algo que tiene significado para mí? Algo que puede ayudar a las otras personas, que yo tengo y otros no, o que soy bueno, o que quiero hacer, y seguir eso. Esto lo dicen muchas personas. Esto yo creo que es algo muy importante, porque si mejoramos la situación para otros, las estamos mejorando para nosotros también, yo creo. Y eso es muy importante. Y digamos que encontrar significado, encontrar cosas que tienen valor y significado para nosotros, eso es lo fundamental. Y para mí eso es vivir una vida feliz, es vivir una vida con significado y con importancia. Saber que las cosas que uno hace son importantes. Y con eso es todo. Yo les quiero dar muchas gracias por escuchar, por estar presentes y contribuir a la conversación, hacer preguntas. Y de verdad que esto va a ser un proceso muy interesante para mí. Yo creo que la divulgación en general, la divulgación científica, va a ser una parte de mi vida. Quiero que sea una parte de mi vida, porque para mí es eso. Ya lo estás haciendo. Es como ser parte de algo mayor y ayudar a que crezca. Entonces, aquí pasé por muchas ideas muy rápido, traté de hacer lo mejor que pude. Entonces ya está en ustedes ir a investigar sobre esto. Entonces les dejo geometría fractal, holografía y simulación. El último libro, si quieren de verdad leer, es este de Jean Baudrillard, Simulacra y Simulación. Este libro de verdad es muy difícil de leer, pero tiene mucha realidad, tiene mucha verdad en lo que Jean Baudrillard escribe. Y de verdad aconsejado al 100%. Y con eso pasamos a Lili, a despedirnos. Bueno, sí, ya nos despedimos. Muchas gracias por las preguntas, por habernos acompañado. Por favor, nos acompañan el próximo domingo a las 6 de la tarde hora Colombia en Hablemos de. Esta semanita les estaremos contando cuál es el tema que vamos a tratar. Una feliz noche y muchas gracias. Y a Gaby, mi sobrinito hermoso, también que gracias. Chao, chao. Ahí no me va a dejar este muchacho.